Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy tenemos como invitado a un experto en Derecho Deportivo, un hombre que está trabajando para que el deporte dominicano, o haciendo su aporte para que el deporte dominicano se maneje dentro de un marco jurídico, un marco legal adecuado para su desarrollo. Tenemos como invitado a Gilberto Soriano. Gilberto, bienvenido. Gracias, Mario Emilio, de verdad para mí es un placer ser entrevistado por ti, porque mucha gente no conoce que tú, además de tremendo, extraordinario periodista, productor y demás, eres un gran dirigente, fuiste un gran dirigente deportivo del movimiento olímpico. La gente esa parte como que la obvia, pero es una realidad, presidente de la Federación de Tenis, una de las federaciones más distinguidas de este país. Y yo creo que para mí es un alto honor porque te veo siempre del otro lado de la pantalla. Gilberto es presidente de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo. Vamos a hablar de lo que es esa institución, de quienes la componen, cuál es el trabajo que se ha propuesto desarrollar, sus fines, porque realmente existe una ley del deporte en República Dominicana, ya tiene bastante tiempo, sí. Pero hay algunas cosas que hay que cambiar y además hay otras cosas que hay que ya poner en práctica dentro del deporte dominicano en lo que se refiere al aspecto jurídico y legislativo. Gilberto, háblanos un poquito de cómo surge la Asociación Dominicana del Deporte, del Derecho Deportivo y quiénes la conforman. Mira, la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo es una asociación sin fines de lucro, establecida en la ley, cumpliendo con la ley de todo lo concerniente a la ley dominicana. Nace el 4 de octubre del año pasado, es decir, ya ha tenido más de un año, con una serie de personalidades del ámbito nacional, tanto en el orden deportivo como orden social, como en el caso de José Monegro, que es parte de la Junta Consultiva. Presidente del periódico, director del periódico Hoy, José Joaquín Puello, que no hay que dar credenciales, claro, de él. En el caso de Juan Francisco Pollo Herrera también, que está vinculado muy directamente. Tony Piña Cámpora, que fue un escritor y además fue presidente del Pabellón de la Fama. Samuel Arias Arseno, que aunque es Samuel Arias Arseno, que es un juez de la Suprema Corte de Justicia, pero ha estado ligado y ha trabajado muy directamente con el Comité Olímpico en el ámbito jurídico del Tribunal de Arbitraje y esas cosas, y ha asesorado en ese orden al movimiento olímpico. Ahí está Benny Mex, también se encuentra... El hijo de Temín, sí, que tiene su historia, su padre, y él también es un luchador por el orden deportivo. Es decir, una serie de personalidades que están y otras que de manera indirecta están aportando. Por ejemplo, en el caso de tu buen amigo Otto J. Cruz, es una persona que no está en la Junta, no está en la directiva, pero sí de una manera indirecta ha estado aportando y apoyando a la iniciativa. La Asociación Dominicana viene a llenar un vacío en la República Dominicana. ¿Y cuál es? Es que el deporte, la educación física y el deporte, nunca ha sido objeto de estudio. Incluso, una de las cosas que uno primeramente quiere llevarle a los televidentes es conceptualizar sobre la materia. Y cuando queremos conceptualizar es poner como en práctica, de una manera didáctica, ¿de qué se trata todo esto? En el año 1978, la UNESCO, en la Carta de la Educación Física, Actividad Física y el Deporte, sí, estableció esos tres conceptos. En República Dominicana hay una nebulosa con relación a eso. ¿Y cuál es? La educación física y la actividad física no son deportes. Eso está claro y lo vamos a explicar aquí. Por eso dice la educación física, la actividad deportiva y el deporte. Actividad física y deporte. Entonces vamos a definirlo para que la gente que nos está viendo y entrar en materia en ese sentido pueda entenderlo. La educación física, incluso el diccionario de la Real Academia así lo define, es la parte doctrinal que se le da a los niños en primera instancia, ¿sí?, en sus primeros años, de forma tal de que él pueda aprender todo lo concerniente a su cuerpo. Es decir, nosotros que somos adultos, en nuestra enseñanza, en los primeros años de nosotros, nos dijeron, mira, tienes que cepillarte, tienes que peinarte, tienes que ir a la barbería, tienes que bañarte. Todo eso es concerniente a la educación física. ¿Sí? Es la importancia que se le da a tu cuerpo, de que es trascendental en tu vida completa productiva. O sea, es una manera conceptual. Se le educa al niño y se le indica
todo lo concerniente al cuerpo. Entonces la actividad física, incluso la ley de educación física de nuestro país la define también. La actividad física, además de que es una parte locomotriz del niño que se le enseña sus primeros pasos, pero es una estimulación a su cerebro para generar la plataforma para el aprendizaje. Así que no es una actividad simple y llanamente que pone a una gente a brincar, como sucede en la actualidad, de manera sin ningún tipo de metodología científica. Brincar, correr, eso es lo que se ponen a hacer los Exacto, muchachos. pero no es eso. No. Por eso se llama, la carta la UNESCO es Carta de la Educación Física, Educación, Ciencia y Cultura, porque son cosas de ciencia. O sea, la educación física es un asunto de ciencia, te genera los valores, te genera la conciencia del ciudadano en sus primeros años sobre lo determinante que es su cuerpo, y la actividad física conectada con esa parte doctrinal te genera la estimulación para el aprendizaje. Es decir, que le genera al niño todo ese colchón para que él pueda asimilar los conceptos de la matemática, la lengua española, la física, etcétera. O sea, es una apertura al conocimiento. ¿Sí? Que date cuenta de lo que estamos hablando. O sea, ambas ramas son, desde el punto de vista científico, tienen una dirección al individuo, específicamente al niño y adolescente. Entonces, ¿qué es el deporte? El deporte es sencillamente cuando una persona se somete a reglas y valores, es decir, a competencia, eso es deporte. Es decir, el deporte es competencia sometido a reglas y valores. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un parque y hacemos una actividad física, esa actividad física es sencillamente una estimulación para el cuerpo, para prevención, etcétera, etcétera. Cuando una persona va a ese mismo parque y se somete a un maratón, está haciendo deporte. ¿Por qué la diferencia? Sencillamente porque esa persona se sometió a una serie de reglas y valores para participar en esa actividad. O sea, el deporte es competencia sobre la base de los valores y reglas. Esos valores y reglas tú lo aprendes en la educación física y en la actividad física. Entonces, eso es lo que República Dominicana no ha podido lograr durante todo este periodo. Date cuenta que te hablé de 1978, donde el Estado Dominicano reconoce. Y República Dominicana firmó esa carta. Claro. Es signataria de esa 1978, carta de la UNESCO. cuando República Dominicana dice, yo estaba equivocado, la educación física no es deporte. En el 1998, con la ley 3398, que es la ley de educación física que produce lo que hoy conocemos el Instituto Nacional de la Educación Física, el INEFI, separa del Ministerio de Deporte, que ustedes recuerdan mejor que yo, que es un experto en esto, que decía antes que era el Ministerio de Deporte, Educación Física y Recreación. Le sacan eso en 1998 a través de esa ley. Pues, en el 2007, con la ley 65-2007, se crea una modificación a la ley del INEFI y se le pone que ellos pueden estructurar el deporte. Pero ¿cómo puede ser posible que después de tú haber reconocido que no es lo mismo, tú después lo unes? Y eso ha generado una confusión que lamentablemente hemos volvido hacia atrás y no hemos podido lograr en las escuelas y en los centros educativos públicos que el Estado implemente una verdadera política de educación física y de actividad física desde el punto de vista científico, y eso con ello no nos ha ayudado a fortalecer nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque la esencia de la educación física desde el punto de vista científico y desde el punto de vista moral e intelectual es fortalecer el sistema educativo. Eso ya no tenemos que ir a la pausa, eso nunca sabía, ya esto es menester. Esto no es algo que viene de la casualidad. En el 1889, Pierre de Coubertin lo hizo en Francia con la reforma educativa. ¿Sobre cuáles pilares? Sobre la base de la educación física y el deporte. Así que vamos a dejarte que tú cumplas con tu compromiso. Vamos a la pausa y regresamos en breve con este tema tan interesante.